con una serie de notas y apuntes que tengo y que elaboré junto al historiador, como decía Carolina, Andrés Leonardo Caballero Pisa. Pero además estos son notas que todavía me ponen a pensar un poco más sobre cómo reflexionar la cultura y el arte de la década de 1970. Entonces, en este momento pues voy a hablar de dos artistas, Esperanza Barroso y Raquel Ramírez, pero voy a comenzar mi presentación con este ensayo, Contemporaneidad en la provincia, Artes Plásticas en Santander 1960-79, que se ganó el premio de ensayo del 2015 de las becas de la gobernación. ¿Y por qué voy a empezar con este ensayo? Por lo siguiente, y es que comienza con una anécdota, y es la siguiente: en 1960 se hizo el primer concurso de pintura y escultura Domingo Moreno Otero, y los jurados de evaluación fueron Eugenio Barney Cabrera, Francisco Gil Tobar y Luis Ángel Rengifo. ¿Sí? Críticos de arte los dos primeros, y Luis Ángel Rengifo, artista, radicado pues en Bogotá. Y ocurrió algo bastante paradójico, y es que el primer premio de pintura quedó vacío, no lo entregaron, lo dividieron el premio, pero más bien como el segundo lugar, y el de escultura quedó también desierto. ¿Por qué razón? Pues porque, cito lo que dicen los jurados: el nivel hallado en el conjunto expuesto no es suficientemente satisfactorio en lo que se refiere a conceptos artísticos, capacidad creativa y calidades pictóricas. 1960. Entonces fue muy paradójico, porque era el primer premio que se iba a entregar a los artistas santandereanos, y los evaluadores que llegaban de Bogotá decían que el nivel estaba pues como una de sus grandes representantes. Veamos esta imagen. Dolly Hernández, que fue una de las que les entregaron precisamente esa mención, pues no fue que ganara el premio, el primer premio, sino más bien decidieron entregar como el de distribuir el premio, la bolsa de trabajo, distribuirla entre dos artistas. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, se la dieron a Dolly Hernández y Jesús Niño Botía. Entonces, primera pregunta que vamos a indagar, y es: ¿será que en Santander la modernidad que más o menos representaba Marta Traba, que era una modernidad abstracta, formalista, se vio postergada porque estábamos todavía pensando en un arte derivativo que estaba anclado al costumbrismo idealizado, al paisajismo posimpresionista, la escultura como estatuaria y las representaciones neoclásicas de los héroes locales, que le ven mucho a lo que llama Lucila González la generación de maestros, que eran Segundo a Helvis, Oscar Rodríguez Naranjo, Humberto Delgado y Carlos Gómez Castro? Esto explicaría por qué me interesa. O sea, miremos lo siguiente. Este es Eduardo Ramírez Villamizar, 1958, esta pintura, y esto horizontal blanco y negro, y fue la pintura que ganó el premio del Salón Nacional de ese año. Comparemos un poco con lo que estamos viendo acá en el 60, ¿no? Las pinturas de Dolly Hernández. No voy a poner un mundo del arte contra el otro, sino más bien como tratar de entender qué fue lo que pasó en ese primer premio Domingo Moreno Otero. Y miremos un poco una pintura del 52 de Oscar Rodríguez Naranjo. Entonces, mientras respecto a Oscar Rodríguez Naranjo, encontré una cita en el periódico, que en el del Diario del Oriente señala Eugenio Novoa sobre esta obra, sobre la obra de Naranjo: la perfección lograda en su arte por el pintor no es resultado de la improvisación de los ismos de última hora. Y esto es algo que me parece importante señalar, y es que lo que sospecho es que, al menos Leonardo Caballero lo plantea como una hipótesis en su investigación, y es que estamos en la década de los 60, y durante los 60 todavía hubo una serie de resistencias para lo que podía ser el arte experimental que se estaba desarrollando en los salones nacionales, y en Bogotá, en Medellín y en otros lugares. Sí, resalta precisamente eso, que la obra de Rodríguez Naranjo no está vinculada a los ismos. Le preocupa más las cuestiones como la destreza técnica y la capacidad, por ejemplo, para crear lo siguiente. En el lienzo se ve la mejilla de una niña, o el matiz de un pétalo de una rosa, los amarillos de un atardecer santandereano, y vemos que está más vinculado con el arte como mímesis o imitación de la naturaleza. Entonces, estamos hablando de una década donde van a empezarse a darse una serie de resistencias respecto a esta tradición, que en la generación de maestros pues de algún modo establecieron un nivel muy alto, pero las obras posteriores parecen muy derivadas e imitativas respecto a esta generación.
Y entonces por eso quería contrastar estas dos imágenes, ¿no? Una del 52 y el 58 de Eduardo Ramírez Villamizar, que para no poner un artista tan lejano es pamplonés, aunque igual su formación estuvo en los centros artísticos de esta década. Tú a esto, y es que ustedes saben muy bien que una de las artistas santanderianas más relevantes del arte es Beatriz González, pero Beatriz González siempre ha tenido una frase, una expresión que a mí me llama mucho la atención, es la siguiente, y dice: soy una pintora de provincia pero no provinciana. Y Lucila González también lo repitió respecto al Museo de Arte Moderno. Sí, es un museo de provincia pero no provinciano. ¿Qué querría decir eso de ser provinciano? Y pues encontré una cita de Marta Traba respecto está en el libro de marcas registradas sobre los salones nacionales, hablando sobre todo de esta época. Dice: se acabaron las formas de expresión locales ceñidas a los géneros del retrato, el bodegón y el paisaje, que aceptaban una modesta y contenida reforma de las apariencias. Ahora vamos a pasar de una pintura y escultura que modifica la realidad a una que inventa la realidad. Y creo que esa va a ser la ruptura. Ahora empiezo pues a adelantar un poco lo que va a implicar esta presentación. Esa ruptura acá se dio en realidad en los años 70 gracias a la generación de la que vamos a hablar, porque es el primer momento donde se puede hablar en serio de un arte experimental. Sí, hubo antes algunos personajes que no voy a mencionar, obviamente voy a hacer como dicen el bobo respecto a esos personajes, pero la tesis es que en los años 70 es el momento donde se da la ruptura con esta generación que está todavía vinculada a lo que se llamarían los maestros, ¿no? Segundo Helvis, Oscar Rodríguez Naranjo, etcétera, etcétera. Bueno, hasta 1980. Bueno, esta es una revista, si quieren consultar. En esta revista se encuentra el artículo en femenino, apuntes sobre Esperanza Barroso y Raquel Ramírez, que es en parte donde tomo pues estas ideas, ¿no? Esto lo publicamos con Leonardo, si quieren consultarlo, es el primer artículo de esta investigación. ¿Y por qué me parece importante mencionarlo? Porque allí también se plantea la siguiente idea, y es que hay un arco entre 1960 y 1980 que hay que explicar. ¿Para qué? Para poder entender por qué Esperanza Barroso recibe su mención en el Salón Nacional. Pero uno se puede preguntar qué pasó en Santander entre estas dos décadas, 20 años, para que en uno de los encuentros artísticos más importantes del país, un artista de la provincia hubiese recibido una mención, pues que en ese momento era algo bastante relevante, ¿no? Esa es como la hipótesis. Y lo que yo respondería es que hubo cambios institucionales en la formación artística. Entonces, el primer punto que vamos a tratar, lo titulamos en el artículo porque la educación sí cuenta. Y es que la sospecha que hay es que fue muy importante la aparición de DICAS, la Dirección Artística de Santander, para que se diera ese cambio o esa ruptura. Entonces ahí pues está ese artículo, si lo quieren consultar. Porque voy a este artículo, voy a empezar a hablar un poco de lo que podía ser la educación artística en los años 70. Esta imagen es la libreta de calificaciones de Diego Rivera, que fue estudiante de del INSAC en 1971. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el INSAC era el Instituto Santanderiano de Cultura. Este desaparece para que después surja DICAS en el 72 con la ordenanza número 20 número 1 del 20 de noviembre. Y si ustedes ven, las asignaturas son bastante decimonónicas, ¿no? Historia del arte, anatomía, perspectiva, color, escultura en madera, en talla en piedra, dibujo mano alzada. Estamos pensando el arte como medio, como técnica y por ejes temáticos. Claro, igual, insisto, voy a hacer una crítica. La Escuela de Bellas Artes hasta hace poco tenía más o menos un programa muy parecido, ¿no? Escultura, pintura, dibujo, cuando actualmente muchas de las escuelas de arte ya no están pensando en técnicas, sino en proyectos, ¿no? Entonces, el taller bi y tridimensional 1, ¿no? Donde en realidad los artistas ya no les interesa si son pintores o escultores, sino van a pensar el espacio, el dibujo, el tiempo mismo como materiales para trabajar. Pero cuando uno mira esto y se da cuenta un poco de este pensum, empieza uno a preguntarse qué cambios hubo cuando aparece DICAS, o si no hubo un cambio institucional en el currículo, si no existen los profesores en su práctica diaria en los salones de clase que lograron que se diera ese giro. Encontré una nota de prensa para hablar un poco de este giro de 1972, donde Mario Hernández Prada, que era director del INSAC, de la sección de artes plásticas,
donde él señalaba la necesidad de una serie de cambios en el pensum de tal modo que se llegara a unificar el plan de estudio, que no estuviera totalmente desarticulado, para que se diera una nueva respuesta a los requerimientos históricos de la época. Y ustedes sí saben muy bien que tal vez este es el primer artista experimental respecto a la generación de maestros. Cuando usted mira la pintura de Mario Hernández Prada, vemos que es tal vez el primer pintor abstracto que tiene Santander, que dialoga perfectamente con lo que estaba pasando con los travistas, ¿no? Eduardo Ramírez Villamizar, Grau, Obregón, etc. Es como y muchos de los estudiantes, por ejemplo Raquel Ramírez, en una entrevista que le hizo Leonardo Caballero, sí señala que fue gracias a Hernández Prada, lo voy a citar, dice Raquel Ramírez, que ella reconoce, dice, tengo que decir que cierta libertad comenzó a darse en las clases a partir de la incorporación a la planta de profesores como Mario Hernández Prada. O sea, fue el primero, pero vamos a ver que hubo otros dos profesores mucho más radicales. Él fue el director del INSAC, pero cuando se crea el DICAS, la directora va a ser Luz Clemencia Arenas del Pino, si estoy bien en la información que encontré en la prensa. Yo me estoy basando en la prensa y en los catálogos. El problema es que la prensa y los catálogos tienen un problema, que no siempre la información es fiable. O sea, cuando usted va y mira, por ejemplo, en un catálogo y le dicen que la obra se tituló de tal forma y después contrasta en otro catálogo y tiene otro nombre, entonces el problema es que yo también necesitaría que las personas que sepan mucho más de la época me ayuden con esa información. Yo no soy historiador, yo estudié filosofía, el trabajo histórico se lo debo más a Leonardo Caballero, yo lo que hago es una serie de interpretaciones a partir de ese material. ¿En qué consistía ese giro pedagógico? ¿Sí? También proponía algo muy interesante y está acá. Él decía que mensualmente se podía hacer un concurso de pintura infantil y que esos trabajos se expusieran en la hoja infantil del diario, como sospecho que era algo así como en las lecturas dominicales, lo que proponía. Pero tenía unas ideas muy interesantes para la época, ¿no? Y era la pregunta de cómo consolidar un arte santandereano desde la región. Bueno, ahora vamos ya al 73, acá sí ya estamos hablando de DICAS, Dirección Artística de Arte. ¿Por qué es importante? Porque en DICAS se hacían las semanas culturales y también se hacían las exposiciones de los estudiantes de artes plásticas. Entonces acá encontramos que ya empezamos a ver el nombre de Jorge Mantilla Caballero, por ejemplo, más adelante también Máximo Flores, y va a ser un lugar donde vamos a empezar a encontrar estas nuevas propuestas. Para la primera semana cultural de DICAS, que es esta, se encuentra Jorge Mantilla Caballero, y ese mismo año, durante la clausura del segundo semestre de los alumnos de artes plásticas, se ve en compañía de Máximo Flores, ¿sí?, durante el montaje de una exposición. Allí en esta nota de prensa se hace mención de Raquel Ramírez y se habla de su trabajo como estudiante de la Escuela de Artes. Se dice lo siguiente: Ramírez trata los temas en varias técnicas, resolviendo asuntos que tienen que ver con composiciones satíricas y con algo que se vincula al surrealismo. Es muy llamativa esta imagen porque vamos a encontrar a los dos profesores como insignias de DICAS montando la exposición de los estudiantes de artes del año 1973. Bueno, yo encontré lo siguiente, pero me corrigen. Máximo Flores y Jorge Mantilla Caballero fueron vinculados al DICAS por Luz Clemencia Arenas del Pino, que según la hoja de vida que ella tiene en internet, fue directora de esta institución desde el 73 al 79, para que se desempeñaran como profesores de artes plásticas. A partir de esto se plantea la hipótesis de que efectivamente ellos, a través de su práctica, tenían algo así como un currículo oculto que podía entenderse de manera fructífera para entender de qué manera las prácticas experimentales pudieron llevarse a cabo como si fueran derivas pedagógicas sin tener que necesariamente tener un pensum explícito, ¿no? O sea, digamos que, por ejemplo, el uso de la fotografía no tenía que estar dado como materia de fotografía, ¿sí?, pero sí se podía emplear la fotografía como una herramienta para construir el dibujo. Eso es lo que llama un currículo oculto. O sea, usted nunca va a encontrar en el documento explícito, si va a la institución, que existía una materia donde se usaba la fotografía como herramienta de construcción de imágenes, pero sabemos o se sospecha que se llevaba a cabo de forma práctica. ¿Listo? Entonces, me gustaría leer la entrevista que le hizo Leonardo Caballero a
a Raquel Ramírez antes, para que miremos un poco qué era eso del currículo oculto. Entonces voy a leer, dice Leonardo Caballero, pregunta, ¿qué tanta libertad tenían para realizar sus propuestas artísticas dentro de los procesos formativos impartidos en DICAS? Dice Ramírez, tengo que decir que cierta libertad comenzó a darse en las clases a partir de la incorporación a la planta de profesores de Mario Hernández Prada. Es algo que se nota en el enfoque de sus pinturas y que fue decisivo para sus estudiantes. Sin embargo, a mí me correspondió otra época, pues cuando fui estudiante el impulso renovador iniciado por Hernández Prada se vio reforzado por el levantamiento de Mantilla Caballero. Y utilizo este término porque desde sus clases trató de doblegar los viejos conceptos sobre lo que debían ser las obras de arte, que pues sí sería importante, y todavía falta por explorar qué entenderíamos por esa nueva concepción de lo que puede ser una obra de arte. Sin embargo, es aquí donde la cuestión se pone agridulce, pues de todas formas, dentro de su libertad interpretativa y expresiva, a las mujeres y particularmente a mí se nos imponían parámetros. ¿No es paradójico? Entonces Caballero pregunta. Entonces, puede decirse que sí sucedían cosas al margen del currículo, a pesar de que dependieran en gran medida del gusto de los profesores. Ellos siguen hablando y al final mencionan sobre la fotografía algo y dice, pues sí, tenemos que aceptar que una buena forma de ilustrar esta idea que usted me expresa radica en el trabajo que realizamos alrededor de la representación del cuerpo humano. Como en casi todas las academias de arte, utilizábamos en la clase modelos masculinos y femeninos para este fin. Sin embargo, de un momento a otro ingresamos al maravilloso mundo de la fotografía, al papel fotosensible, la ampliadora, los químicos y las largas noches de insomnio clavados en el cuarto oscuro. Y termina señalando pues que sí, rompieron de alguna manera con cierta visión del realismo, mediada a través de la representación fotográfica. Entonces, me parece importante y creo que, pues yo lo que estoy señalando es como cómo podríamos construir una historia de los 70 y de pronto sobre la educación artística, y es eso, preguntarnos cómo se llevaron a cabo esos procesos formativos dentro de DICAS y si efectivamente ese currículo oculto existía, cómo se llevó a cabo, ¿no? Por ejemplo, que utilizáramos la fotografía para entender la imagen sin que eso quedara explícito en algún documento. O sea, tal vez nunca lo vamos a encontrar, pero la memoria viva de los directamente participantes nos pueden permitir eso. ¿Listo? Ahora voy a pasar a una imagen que me parece que le agradezco al artista Diego Rivera que me la haya permitido, que es una viñeta de su novela gráfica El hombre que encontró el fin del mundo, porque él toma una fotografía y la transforma en un cómic. ¿Por qué me parece importante? Porque el enfoque que estamos tratando de llevar a cabo con Leonardo tiene que ver con lo que se llama la historia social del arte, y es tratar de reconstruir una época a partir de los documentos existentes para poder interpretar los procesos de creación de los artistas. O sea, la idea es que, digamos que la historia social del arte le preocupa mucho el anacronismo, decir cosas sobre las obras que no eran posibles en ese momento. O sea, por ejemplo, venir a interpretar algo, por ejemplo, que en la obra de Raquel Ramírez hay tintes existencialistas cuando no sabemos efectivamente si en la época se estaban leyendo esos textos o se estaban usando esos términos o esos enfoques estaban disponibles para los creadores. ¿Por qué me parece importante esta imagen? Porque lo que hizo Dago Rivera, y de algún modo lo que a mí me llama la atención de la interpretación que estamos llevando a cabo, es tratar de mantener como esos vínculos referenciales históricos para que uno pueda identificar en la imagen la época. Entonces, si ustedes acá se dan cuenta, después de mirar la imagen y después de la imagen original, porque esto se basa en una fotografía, se encuentran elementos como los automóviles. Entonces se puede identificar ahí el Dodge Dart del 71, el Ford F5 del 51, de la empresa Transporte Colombia, etcétera, etcétera. Porque esos son los vínculos que permiten que no se convierta, y no hay ningún problema, digamos, que usar otros enfoques como el psicoanálisis o el estructuralismo, pero la historia social del arte sí es muy cuidadosa con tratar de que la interpretación esté mediada por lo que era históricamente posible en la época. Entonces, ¿por qué presento esta imagen? Pues pero además porque me servía por una razón. También quería dar a conocer el trabajo de Dago Rivera, porque él encontró en sus archivos este catálogo, muestra de alumnos de artes plásticas de la segunda Semana Cultural de 1974. Disculpa, ¿qué dirección tenía ese sitio? ¿Sí, pues, la foto del sitio donde quedaba DICAS
Carrera 33 con cuál. la foto anterior. La caricatura. Ah, la caricatura, bueno. Entonces cuando uno empieza a mirar, Pero no mostraste eso. sí, mire, realmente, ¿dónde? carrera 15 entre 33 y 36. Esa es la plaza de mercado. Sí, anterior. exacto. El edificio amarillo creo que todavía está. El edificio amarillo Carrera 15 con 34. con 33 y 34, sí. Está mirando desde la 33 de la calle 34. Exacto, sí. Eso es, y eso es lo que precisamente haría un enfoque en la historia social del arte. Qué pena. Yo vengo con todas las. Santiago Rivera, y de este catálogo él trató de reconstruir lo que pudo haber sido esa muestra del 74 y encontramos esta viñeta, ¿no? O sea, él lo que hizo fue preguntarse qué se estaba exponiendo en la época, entonces se imaginó que había pintura politizada, acá vemos como un tipo de, sí, no sé, alguien con un camuflado y una escopeta, arte abstracto, etcétera, pero era una idealización de lo que pudo haber sido la década y de lo que se estaba explorando en la escuela de arte. No hay fotografías o no conozco fotografías de esa exposición, pero me llamó la atención es por eso, porque él cuando hablaba sobre la producción de esta novela, él me decía que había tratado de ser muy fiel históricamente, aunque eso es difícil, porque la memoria histórica está filtrada a través de los documentos y las experiencias propias, pero algo que vale la pena resaltar y era esto. En el 74 encontramos que la escuela presentaba los proyectos finales de sus estudiantes, algo muy semejante a lo que puede ser ahorita el Salón Nobel de la UIS, donde los estudiantes presentan uno de sus proyectos durante el año y se seleccionan para que hagan parte de la muestra. ¿Qué tiene que ver también con ese proceso de difusión y distribución del arte? Augusto Vidal mencionaba en alguna entrevista que sobre los 60, que era muy difícil encontrar espacios de distribución del arte, pero acá encontramos que al menos pues teníamos una semana donde se presentaban esas propuestas, ¿no? Eso fuera mucho más amplio, y ustedes cuando consultan los catálogos, por ejemplo Esperanza Barroso y Raquel Ramírez siempre referencian estas exposiciones, ¿sí? Como sus primeros contactos con lo que podía ser el proceso de distribución del arte. Bueno, así más o menos como una idea muy general de lo que vamos a mirar. Ahora sí pasemos directamente a las artistas. Esperanza Barroso. Foto. Igualitica, efectivamente no han pasado los años. Bueno, en el 76 empezamos con las exposiciones. Esta fue la exposición cuatro artistas que se llevó a cabo entre Vicas y Cámara de Comercio. Ahora, perdón, ¿eso es del 73? 76. Bueno, 76. Sí. Ese año el artista expuso en el Salón de Pintura Sedes de la Cámara de Comercio en 4 artistas, el primer Salón Regional de la Zona Nororiental y el 26º Salón Nacional de Artes Visuales. Llama la atención que en este catálogo, que de algún modo prefigura lo que posteriormente va a llamarse Grupo Bucaramanga. Bueno, espera y me devuelvo un poquito porque Luz Clemencia Arenas del Pino señala lo siguiente sobre la participación de Raquel Ramírez y Esperanza Barroso en esta muestra, y dice lo siguiente: las dos artistas comenzaron a luchar de lleno en el ambiente pictórico santandereano, pero usan la expresión luchar. Yo me preguntaba qué tan falocéntrico o patriarcal era el mundo del arte de la época como para utilizar un término tan beligerante, ¿no? O sea, para darse una idea, pero yo digo, para darme una idea del momento cultural, puede consultarse Vanguardia Liberal, y encontré esto en Vanguardia Liberal en el 73, y es que ITAE crea la carrera de arte y decoración, una carrera especial para mujeres, ¿sí? Entonces, yo sospecho, y creo que es otra hipótesis de interpretación, que fueron unas personas muy valientes por tomar la decisión de ser artistas plásticas y visuales y no artistas y decoradoras. Y encontré lo siguiente, quiero leer lo siguiente, dice: para darse una idea del contexto cultural del momento puede consultarse a Vanguardia Liberal, ver esta nota de prensa sobre la creación de la carrera de arte y decoración en ITAE y el énfasis dado a que era una carrera para mujeres, sobre todo porque el arte para las mujeres era arte aplicado. Sí, era el tipo de arte, pues tenía la idea, y encontraba un eco con lo que declaró Lucy Tejada, una artista bastante reconocida dentro de la historia del arte colombiano. Pero Lucy Tejada, pues ella se graduó en el 47 de la Javeriana, de la carrera de Artes y Decoración, y decía que en esa carrera
lo que pasaba era que se pintaban paisajes, muebles y todo eso. Lo que se hacía en la Javeriana era una cosa que era como mandada a hacer. Lo mismo le pasó a Beatriz Daza, por ejemplo, y a Judith Márquez, finalizando los 40 y empezando los 50. Entonces, yo no sé, tengo la sospecha, pero también pues tendría que indagar más, que esa idea de que el arte que hacían las mujeres debía ser un arte adecuado, vinculado a la decoración, todavía podía estar circulando en los 70. Podría ser. Y sospecho que estas artistas fueron unas pioneras al decir, no, nosotros queremos hacer un arte que pueda exponerse en el Salón Nacional sin que pase por decoración, ¿no? O sea, el proyecto de grado de Beatriz Daza, del proyecto de grado de la universidad, que es una artista de Pamplona, que pues vamos a hablar que ella es más de los 60, era decorar una habitación de un hotel. Ese fue su proyecto de grado. Pero nosotros vemos que nuestras dos artistas nunca se plantearon esos problemas. Entonces, por eso me llamaba la atención esta cuestión, porque cuando Luz Clemencia Arenas del Pino dice que empezaron de lleno a luchar, yo dije, ¿debía ser un ambiente bastante hostil para las mujeres o no? Me pregunto. De todas maneras, piensen que los 70 es el momento donde vamos a encontrar que la contracultura y el feminismo van a tener esa relevancia para lo que puede ser el arte hecho por mujeres. Bueno, ahora paso a la imagen Carlos, que esta fue la imagen o la obra que uno encuentra en el catálogo de 1976 de 4 artistas. Pertenece a su serie Carácter, ya se había expuesto en Dicas, pero también hace parte de la exposición del Salón Nacional de Artistas, ¿sí?, del 76. La crítica señala en la época que pues en ella se puede ver una gran habilidad técnica de ecos fotográficos y una comprensión de la imagen como variación de fragmentos sensibles. Hay algo que es muy importante, y es que aunque Esperanza Barroso utilizó la fotografía en sus imágenes, nunca fue una artista hiperreal. Y en las notas de prensa, por ejemplo en Vanguardia, hablaban que eso le daba un elemento conceptual. Y vale la pena notar eso. Tal vez el primer momento donde se habla de arte conceptual acá es al referirse al dibujo de Esperanza Barroso, por esa cuestión. En la fenomenología, que es una corriente filosófica, se habla de variaciones eidéticas. Entonces en la mente uno toma una imagen, en este caso comienza a variar mentalmente y se expresa a través del papel y el dibujo y el lápiz de grafito. Entonces no podemos pensar que esto sea alguien efectivamente, ¿sí? Carlos, en realidad no existe un tal Carlos, o eso sospechamos. El nombre nos llevaría a la ilusión de que hay un referente en el mundo que podemos identificar como en una fotografía, pero también es una estrategia para mostrar que en realidad esto es una construcción. Y sí, hay elementos referenciales como la chaqueta, la camiseta, que nos podrían llevar a pensar en la época, pero nunca en un personaje concreto. Bueno, este enfoque de que la pintura del dibujo de Barroso tiene ese elemento conceptual, ella pues tal vez lo corrobora con lo que se escribió para ese catálogo. Voy a citar su texto. Dice Esperanza Barroso: no pinto, dibujo. Mi único medio de expresión es la figura humana. No improviso, planifico. No critico, investigo. Utilizo el mínimo de elementos buscando el máximo de posibilidades. Veo, reflexiono, ejecuto. Yo escucho eso y me recuerdo todo eso como ese sentido del dibujo conceptual, ¿no? Yo planeo, yo no improviso. Carlos, razón social de un individuo cualquiera, como ayer, hoy y mañana. Carlos, temática sin fondo, con solo una figura y sus escasas pertenencias, chaqueta, camiseta, correa y cerebro. Carlos, rostro individualizado de una multitud cualquiera. Entonces, llama la atención un poco eso. Y por ejemplo, Marcel Daconte señalaba esa importancia de lo anónimo en sus dibujos, donde este Carlos puede ser cualquiera de nosotros, y lo que habría que preguntarse es por qué ese proceso de eliminar la identidad de los individuos a través del dibujo. Bueno, pasemos al siguiente. Hombre 1, este es mucho más explícito, acá desaparece el nombre propio y queda una referencia casi taxonómica, ¿sí? Este es un hombre 1 y hay un hombre 2, un hombre 3, y pues no sabríamos muy bien a qué se hace referencia. Yo no sé, aunque en este momento no podríamos hablar de simulacros en la época, pero es lo más cercano a lo que es un simulacro, ¿no? Un ser que se construye con fragmentos de la realidad, se hace creer que existe por fuera del dibujo, pero en realidad nunca vamos a encontrar el referente de esta imagen. ¿Puedo decir una cosa? ¿Sí?
Todos le llamaban Carlos, lo que pasó fue que se les cayó el papelito el día que lo iban a colgar, entonces le pusieron, pues lo numeraron. Ah. Bueno, esto fue un accidente histórico. Lo mismo pasó con los dibujos que vamos a ver más adelante del Salón Nacional. Pero Sí, todos era eran una Carlos. serie sobre una ropa y sobre la identidad del tipo. Pero entonces, cuando se fueron a colgar, se dejaron los papeles ahí con el nombre y se les cayó. Entonces dijeron, les pusieron los numerarios. Pero todos eran Carlos. Todos eran Carlos. No. Sí, exacto, que sí habría que indagar por qué él eligió ese nombre, pero efectivamente, pues no sabemos si existe un Carlos real o es el Carlos de la imaginación, variaciones imaginarias que hace el artista al construir sus obras, ¿no? Además el elemento erótico que tiene es bastante fuerte. Ahorita vamos a ver una imagen que me llama mucho la atención y que para mí tiene como ecos también con Mariana Varela y otros artistas de la época. Otro catálogo, vamos con la siguiente exposición, el año 1977. Este año la actividad artística estuvo distribuida entre las exposiciones en la Galería El Arca de Noé, que me gustaría saber qué es esa galería, no encontraba información. La exposición que hizo en la Universidad Cooperativa y el Indesco, participó en el sexto Abril Artístico, y, que es la portada del catálogo, ¿no? Que es muy importante porque ustedes saben muy bien lo que pasó en Cali durante los 70, ¿sí? Las bienales de dibujo, las bienales de arte iberoamericano, los Juegos Panamericanos. Fue un lugar donde se dio muchísimo impulso y creo que es muy importante que haya estado en este segundo Salón Nacional. Pregunta, bueno, tendría las preguntas de qué podemos decir de la Galería de la Imaginación. Críticos como Marcel Daconte, Eduardo Marcel Daconte, dice que Esperanza Barroso realiza dibujos impecables donde se retratan torsos fragmentados que proyectan un erotismo sublimado. Yo no sé qué tan sublimado está el erotismo allí, ¿sí? Pero es por la época. sí, de algún modo preguntémonos qué tanto, a ver, una pregunta un poco fuera, a ver, qué tan escopofílica podía ser la mirada femenina de la época, ¿no? ¿Qué tanto se le permitía a una mujer proyectar su deseo sobre una imagen? Por eso les digo que es muy radical y sobre todo cuando encontré esta, yo dije, ahí no entiendo muy bien qué está pasando el objeto de deseo, no sé. O sea, estamos hablando de en algún momento donde de pronto el erotismo todavía no era algo que se les permitiera al sexo femenino, no sé, estoy pensando, claro que los 70 es muy contracultural, ¿no? Es la década contracultural. No, ya en esa. Ya en ese, No, pero no necesariamente. no, estamos pensando que también estamos en un círculo artístico, o sea uno tiene que... No, pero el modelo ¿Sí? ese, hoy día es un médico famosísimo en Colombia. Sin revelar Sí, vemos que acá la fotografía es importante por la forma en que se construyen los planos, ¿sí? También hasta el cine, pero esto no hubiera sido posible en una visión clásica del dibujo, porque habríamos tenido que mostrar el rostro. Pero esa fragmentación del cuerpo y ese uso de planos como primer plano, planos americanos, primerísimos planos, debe mucho a la mirada que tiene la fotografía y el cine, ¿sí? Para entender las imágenes. O sea, esto de enfocarse en un punto y no mostrar el rostro es algo que de algún modo llama la atención porque ya estamos entendiendo que la imagen está fragmentándose, ¿sí? O sea, hay visiones eróticas donde la gente solo se fija en las manos o se fija solamente en una parte del cuerpo, ¿no? Que tanto se conocía el arte pop o se hablaba de la publicidad, pero lo que sí sabemos es que es una década donde el cine y la fotografía van a ser importantes para entender la imagen. Sobre estas imágenes, en el artículo publicado con Leonardo hablábamos de micropolítica y pues señalábamos lo siguiente. Se puede afirmar que gran parte del arte colombiano de la década de los 70 fue micropolítico, pues sus temas de discusión podrían sintetizarse en cuestiones de cómo analizar estéticamente las formaciones del deseo en el campo social y las formas de entender la resistencia subjetiva del cuerpo humano en el contexto de las proyecciones institucionales del deseo. O sea,
el deseo está institucionalizado, hay formas adecuadas o no de acceder al deseo, pero muchos de estos trabajos lo que nos muestra es eso, ¿no? Como una forma a través de la cual se da la resistencia a través de la constitución del deseo y el cuerpo humano. Entonces me parece interesante, valdría la pena mirar con más calma esta imagen. Bueno, pero sigamos. Ahora vamos a la portada del catálogo Bucaramanga Arte 77. De acá me llama mucho la atención este detalle, ¿sí? Bucaramanga Arte y el 7, ¿sí? Lo curioso que es la construcción, ¿sí? Como con ejemplos bastante dadaístas, peligro, estamos trabajando para usted la ciudad. Es una portada donde efectivamente nos está hablando de un arte urbano, ya no es un arte bucólico, un arte campestre. Y se presentó, esta exposición es relevante porque es el primer momento donde aparece, digamos que la expresión Bucaramanga Arte 77, pues ahorita Esperanza Barroso nos decía que se había quitado posteriormente la fecha para quedar el grupo Bucaramanga, pero va a ser relevante porque va a ser el que se va a proyectar en Bogotá y varios escritores van a hablarnos de este grupo. Sobre este catálogo puedo decirles lo siguiente: acá encontramos obras de Jorge Mantilla Caballero, Orlando Morales, Luis Francisco Santos, Máximo Flores Ramírez, Omar Obando, Esperanza Barroso y Raquel Ramírez. Se realizó entre el 7 y el 17 de septiembre del 77, pero podría hablar de una pequeña historia del grupo Bucaramanga en una nota y es la siguiente. Aunque puede hablarse de una versión, o sea, esta podría ser el primer grupo Bucaramanga 77. Entonces no hay imágenes de lo que se presentó. Se podría hablar de una segunda versión del grupo Bucaramanga que tiene fecha 1978, que esta estuvo constituida por 5 artistas que expusieron en la Galería Belarca, en Bogotá, que fueron Máximo Flores, Orlando Morales, Esperanza Barroso, Raquel Ramírez y Jorge Mantilla Caballero. Me dice Leonardo Caballero que Jorge Mantilla Caballero aparecía en el catálogo que encontró en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, pero que las hojas estaban pegadas, como si hubiera finalmente decidido no participar. Bueno, y después en el 80 encontramos otra exposición donde ya no está Jorge Mantilla Caballero, pero se incorpora a Carlos Silva. Entonces fue un grupo que tuvo como sus fluctuaciones. Ahí sospecho que hubo una ruptura con Jorge Mantilla Caballero. Pero bueno, ¿por qué me parece importante? Porque en el 78 esta es una de las piezas que se presentó en la Galería Belarca. La Galería de Bogotá se fundó en 1968. María Mercedes Carranza, en una nota del Salón Nacional de 1976, se refiere a Eduardo Serrano como el jefe de la mafia de Belarca, famoso crítico, ¿sí?, que estuvo vinculado al Museo de Arte Moderno, ¿sí? Pero ¿por qué razón? Porque es que en Belarca fue uno de los lugares donde se mostraron las obras más importantes de los artistas de la década. Encontramos obras allí, hubo exposiciones de Clemencia Lucena, Juan Antonio Roda, Santiago Cárdenas, Carlos Rojas, Alicia Viteri, Maripaz Jaramillo, Antonio Caro, Bernardo Salcedo, Beatriz González, Gina Amaral y Manuel Hernández, entre otros. Y precisamente pues el grupo Bucaramanga presenta su exposición allí, entre el 16 de mayo y el 1 de junio de 1978. Y encontramos esta obra, que fue la que expuso Esperanza Barroso, de la serie Ejecutivos. Encontré que se podía llamar Ejecutivo o Ejecutivo 78. En los catálogos estaban los dos títulos. Lo que podemos ver es que igual, es otra vez lo mismo que pasa con Carlos. No es una persona concreta, es una construcción. Pero sí es una construcción que en sus lentes nos está mostrando algo. Acá vemos otra vez un camuflado con un arma. Y acá como un paisaje un poco desolado, no sabemos muy bien quién es ese ejecutivo, y acá ya vemos que el dibujo se está politizando. Uno podría preguntarse a qué se refiere eso, algún miembro de la rama ejecutiva que tiene algún tipo de complicidad con los grupos que se están formando al margen de la ley, o pues la forma en que encontramos ya por primera vez también toques de color, y por eso encontramos lápices de color. Pero también estamos en una década donde empieza lo que se llama el auge
¿qué? De lo que llaman la bonanza marimbera. Entonces no sabemos muy bien a qué se refería Esperanza con ese ejecutivo, ¿no? Sí, un personaje se nos fue, pero bueno, insisto, es que más que un personaje concreto es un estereotipo lo que ella representaba en este caso. Y este es el último dibujo, que es desde 1980. Este fue el que ganó la mención en el Salón Nacional de Artes Visuales. Sobre el Salón Nacional, desde 1976 empiezan a hacerse los salones regionales. ¿Qué son los salones regionales? Pues el Ministerio de Cultura, ante la presión de que los salones nacionales no mostraban el arte del país, sino solamente los egresados de ciertas universidades de Bogotá o ciertos artistas vinculados a grupos muy específicos de Cali, Medellín o Barranquilla, empezaron a exigir una representación nacional. Entonces el Ministerio de Cultura hace el primer salón regional en 1976 y, por ejemplo, crean la zona nororiental, que es esta, con Santander, norte de Santander, Casanare y Vichada. Era una extensión bastante amplia y curiosa, ¿no? El salón regional presentaban los artistas, hacían una selección, ¿sí?, de los artistas de ese lugar, y después había también un filtro para llegar al nacional. Lo importante era que cada región debía estar representada obligatoriamente en el Salón Nacional. Eso pasó después en el 78 y esta es la obra que presentó en el 80, dibujo número 1, presentó dibujo número 1 y número 3. Ella me dice que ocurrió más o menos lo mismo, porque según ella estos dibujos tenían título. Por acá tengo la serie se titulaba Punta de Plata, pero pues se perdieron las fichas técnicas y quedaron otra vez dibujo 1 y 2, dibujo 1 y 3, y recibió la mención del Salón Nacional. ¿Por qué es importante esa mención? Porque de algún modo pues legitima lo que estaba pasando en la región y los salones regionales como una plataforma de proyección hacia un lugar como podía ser Bogotá, donde era muy difícil llegar. Sobre esta obra nos dice el artista en una entrevista que se le realizó para el artículo: para realizar este trabajo me basé en unas fotos que le hice a un primo, yo misma las revelé y a partir de ellas hice la serie, aunque el punto de o reproducir exactamente me resulta muy aburrido. Para eso está la fotografía, que tanto me gusta. No obstante, en ese tiempo uno de mis objetivos era aprender a dibujar. Nunca lo aprendí del todo, ni me interesó seguir intentándolo. No quería pasar mi vida frente a un trabajo que me produjera aburrimiento y menos terminar siendo hiperrealista. Pero fíjate que otra vez está la fragmentación del cuerpo y un enfoque a una zona erógena, ¿no? Entonces, bueno, este dibujo tiene 50x70. Sí. Y antes de pasar a Raquel Ramírez, lo que dijeron los críticos sobre la obra. El primer crítico fue José Hernán Aguilar para la revista de Arte y Arquitectura. Vamos a encontrar unos comentarios bastante fuertes. Dice: el dibujo de Esperanza Barroso no logra una propuesta original, aunque es indudable su habilidad técnica, pero me llama la atención que José Hernán Aguilar todavía esté pensando en la habilidad técnica y que no logra una propuesta, pero yo entiendo, es más bien como que es muy difícil venir a saber qué está proponiendo un artista en esta década cuando ya no se conoce el proceso, porque estamos ante un arte que es de proceso y no tanto estético exclusivamente. Calahor Carbonell, desde la revista Arte en Colombia, señala lo siguiente: en efecto, ni el dibujo pseudo-realista de Esperanza Barroso ni la abstracción decorativa de Rafael Echeverri, otro artista, tienen ninguna importancia. Uno y otros trabajos reiteran a nivel nacional fórmulas trajinadas y que no aportan mucho al arte nacional. Pero otra vez viene lo de pseudo-realista. ¿Qué entiende Calahor Carbonell por pseudo-realismo? Nunca lo aclara. Y yo lo que voy a reivindicar es que nunca vieron con calma lo que era ese proceso conceptual de construcción de la imagen, ¿no? Que es tomar fragmentos, ensamblarlos en el proceso de dibujar y que se produce un simulacro de lo real, no lo real en sí mismo. Sí, lo pseudo realista, que es menos que la realidad. Desde ahorita para nosotros es más importante tal vez lo
de los simulacros a través, por ejemplo, piensen de todas estas noticias falsas que se crean en internet y vivimos a través de todo ese mundo, pero para la época todavía el afán de autenticidad era muy importante, ¿no? Estamos hablando todavía de una época donde bajo el influjo del marxismo y de las movimientos de izquierda había que ser auténtico. En cambio yo valoro mucho eso de Esperanza Barroso, que haya jugado con la idea de lo falso de entrada, ¿no? De la construcción de algo inexistente. Sí, también hay críticas de Eduardo Marcellus da Conte, que él escribió para el catálogo de Bucaramanga, del grupo Bucaramanga. Dice lo siguiente: en el campo del dibujo encontramos a Esperanza Barroso, quien orienta su trabajo a reproducir de forma realista y con perfección casi fotográfica fragmentos del cuerpo humano. No sería arriesgado situar sus dibujos. La sección dominical presentaban sus avances en las exploraciones artísticas. Bueno, en el 76 Raquel Ramírez es seleccionada para el 5º Abril Artístico en Medellín, otro encuentro muy importante de la década, y allí presenta esta obra, El Juicio. Es un acrílico sobre cartón. Ella siempre trabajó el acrílico y era otra forma de rebelarse contra el óleo, ¿no? La pintura más académica se utilizaba el óleo, el acrílico era una pintura más versátil, más moderna, secaba mucho más rápido, estaba vinculada a la revolución química del siglo XX y esto daba una versatilidad distinta al óleo, ¿no? Ustedes saben lo difícil que es que el óleo seque, en cambio el acrílico es algo como la vida moderna, ¿no? Su tiempo de secado y de uso es mucho más rápido. Sobre esta obra, tiempo, donde se representan sus polémicas, las polémicas de su mundo interior, es perceptible también su vocación por el realismo hasta cierto punto narrativo, como el cariño que tiene por el arte geométrico, de líneas rectas y colores puros, que es algo que también valdría la pena mirar, ese contraste entre ese formalismo de la construcción y el realismo de las imágenes. Pinta acrílicos que reiteran los cambios rápidos de las imágenes de hoy. En las ciudades, la multitud de fragmentos en las ciudades crea un verdadero caos de sensaciones, que pensemos en la televisión y en todos sus avisos. A este mundo se refiere Raquel Ramírez. Bueno, insisto, igual los críticos, no sé si leyeron con más calma las obras, no creo que la crítica a la época le interesara tanto los niveles que ha alcanzado la historia actualmente, que es una historia microcrítica, ¿sí? Se basa desde la anécdota hasta los grandes documentos, pero yo dejo unas tareas pendientes si se pudiera realizar a largo plazo, y son las siguientes. Primero, un trabajo sobre la historia del arte desde la historia social del arte, que reconstruya la década de 1970. Va a ser difícil, pero pues ojalá algún día se pudiera realizar. Pensar sobre qué discursos hicieron que esta década fuera propicia para la constitución de grupos y colectivos artísticos, porque no solamente tuvimos el grupo Bucaramanga, acá en Santander, piensen en el Sindicato de Barranquilla o Ciudad Solar en Cali. Integrantes del grupo Bucaramanga, como en otras asociaciones artísticas del país, suman esfuerzos para luchar por su producción y se inscriben desde ya en la historia del arte que nace con el sol de cada día, exhibiendo una obra de múltiples facetas y una integridad conceptual que garantizan la personalidad y el valor de su trabajo. O sea, este fue un grupo donde no podemos llamarlo movimiento porque no hubo un tipo de manifiesto, no hubo unas normas a seguir, no había unidad estilística, sino fue más bien una asociación para potenciar su trabajo institucionalmente y poder trasladar su trabajo a otros ámbitos donde hubiera sido más difícil hacerlo de forma individual. Entonces eso es lo que llama la atención de estos grupos de los 70, ¿no? Individuos conscientes de sus particularidades que se agrupan para potenciar esas diferencias y poder constituir una escena, que hay que reconocer que fue la escena que se constituyó en los 70. Después del 80 el Salón Nacional desaparece, pues se suspende por 5 años, no volvemos a encontrar los nombres de estas dos artistas en el Salón Nacional, y ahí terminó la investigación que hizo Leonardo Caballero de archivo, y por lo tanto yo llego también, porque estoy de la mano del historiador hasta ese momento, pero les agradezco mucho al menos que pues hayan estado acá tratando de mirar. Estos son, insisto, notas, acercamientos, todavía no puedo decir que sea un texto definitivo, pero estamos en ese proceso de indagación.
Pues les damos las gracias y también les queríamos preguntar si quieren hacer más comentarios, más aportes, porque si ustedes tienen información que nos permitan a nosotros seguir indagando lo que pasó en la década de los 70, lo que pasó pues durante